Acompaña en estudios nuestro compañero Enrique Dávalos para brindarnos un análisis pormenorizado de esto que surgió en las últimas horas. Enrique, ¿qué tal? Hola Tere, muchísimas gracias, Ani también. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es un trabajo de investigación que hicimos entre Telefuturo, Radio Chaco Boreal, Radio Monumental, por supuesto siempre en coordinación con los amigos de Última Hora de Noticias Paraguay, que surgió a raíz de una curiosidad. ¿Cuál fue el último decreto de Mario Abdo Benítez y cuándo lo firmó? Bien, los últimos decretos son todas las renuncias que se fueron dando por parte de los ministros salientes. Pero antes de eso, el último fue una orden que dio Mario Abdo Benítez. Nos llamó la atención que dio una orden de un trabajo conjunto entre dos ministerios el 14 de agosto, cuando él ya ni siquiera estaba en Burú Villaroga, ya estaba Santiago Peña instalado en Burú Villaroga, ya se estaba yendo el presidente, al día siguiente entregaba el bastón de mando y se retiraba. Sin embargo, el 14 de agosto le estaba dando una orden a ministerios que también dejaban de cumplir funciones al día siguiente. ¿Qué fue lo que firmó Mario Abdo Benítez? Y a raíz de esa curiosidad abrimos una investigación. Este es el decreto 9862, por el cual se instruye a la Secretaría Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, a realizar tareas de verificación de información y proponer medidas de protección. Ahí nos llamó la atención el primer dato. La fecha, obviamente, lo más llamativo, 14 de agosto del 2023, decretando esto el presidente saliente. Y lo que está subrayado, lo que está resaltado ahí abajo, el visto. La comunicación realizada por la Secretaría Nacional de Inteligencia, dependiente del Poder Ejecutivo, en fecha 14 de agosto del 2023. ¿Qué nos dice hasta ahí esto? Que el presidente en su último día estaba ordenando a ministros que estaban en su último día a unirse para verificar una información y proponer una medida de protección ante algo que pasó y que advirtió inteligencia también ese último día. El 14 de agosto, inteligencia le advierte algo al presidente y el presidente lanza esta orden a través de un decreto. Algunas cuestiones que nos llamaron la atención y vamos a ir desglosando porque también hemos hecho averiguaciones a partir de este decreto. Vamos a la siguiente placa, por favor, y van a ver algunas cosas que hemos resaltado de este decreto, que son 4 páginas básicamente, pero que tiene algunos párrafos que nos llaman más la atención que otros. Habla de la función, en la parte de la justificación, de la función de inteligencia, de la función del MITIC, y una parte dice esto. Dice, la contrainteligencia es aquella parte de la inteligencia destinada a detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros estados o grupos nacionales o extranjeros o sus agentes. Es decir, en el texto del decreto nos está diciendo el presidente que está recurriendo, aparte de la contrainteligencia, como una función de la Secretaría de Inteligencia, que tiene que ver con acciones realizadas por otros estados o grupos nacionales o extranjeros. Ahí nos van preguntando qué fue lo que pasó. Vamos a la siguiente placa. Otra parte de este decreto que destacamos. Fíjense, dice que la Secretaría Nacional de Inteligencia, en el ejercicio de sus funciones legales, puso en conocimiento del presidente de la República mediante la comunicación de referencia, ahí se refiere al informe de inteligencia que mencionamos en la primera parte, información relativa a potenciales riesgos para instituciones públicas. Algo pasó que se puso a que hay un potencial riesgo para instituciones públicas. Tales amenazas, ella nos dice que fue una amenaza, por su naturaleza, en caso de ser necesaria la adopción de medidas para gestionarlas, requerirán el concurso de la Secretaría Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vamos al siguiente párrafo, que también es muy relevante. Dice en la siguiente placa. A ver, pasamos a la siguiente. Ahí está. Dice que la comunicación en cuestión, por implicar potenciales riesgos para instituciones públicas, merece la determinación inmediata, sin esperar un día, inmediata de acciones preliminares de carácter preventivo que permitan, en su caso, hacer frente a las amenazas. Con este contexto que les acabo de contar, ¿qué es lo que ordena el presidente? Está en la siguiente placa, en la parte que él da la orden en concreto. Y el decreto dice, artículo 1, instrúyase a la Secretaría Nacional de Inteligencia y al MITIC
a realizar de manera coordinada las tareas necesarias para verificar la información recibida respecto a potenciales riesgos en materia de ciberseguridad, primera vez que se usa la palabra ciberseguridad, para instituciones públicas. Encomiéndase a la Secretaría Nacional de Inteligencia, en colaboración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en caso de proceder, a proponer a las instituciones públicas correspondientes los procedimientos y medidas de protección en materia de ciberseguridad frente a los riesgos respectivos. El presente decreto es refrendado por el Ministro del Interior, el Ministro del MITIC, y después dice, bueno, comuníquese e insértese en el registro oficial. Firmado por el Presidente de la República, 14 de agosto, un día antes de dejar el mando. A raíz de este decreto, obviamente el equipo de investigación, insisto, de Telefuturo, de Chaco Boreal, de Radio Monumental, hemos hecho algunas averiguaciones. Sí, dentro de esas averiguaciones y lo poco que pudimos saber respecto al tema, no hay muchas voces oficiales, es que efectivamente pasó algo. En materia de ciberseguridad, no sabemos si se vulneró algo, se atacó algo pasó. Inteligencia detectó que pasó algo. No sabemos si fue un informe de inteligencia porque inteligencia detectó o si recibió otro informe de otro organismo, de otra institución que ha advertido a inteligencia de una situación en particular. El presidente consideró tan urgente el asunto que decidió decretar algo para los ministros siguientes, para el siguiente gobierno. ¿Por qué el presidente no comunicó esto? Un equipo de transición que entendíamos estuvo funcionando hasta el 14 de agosto. ¿Qué pasó por el camino? Hoy, en las radios, hemos hecho la averiguación y hemos llamado a todos. Llamamos a todas las partes para tratar de tener alguna voz oficial respecto a qué pasó. Ya sabemos nosotros por investigación periodística que algo pasó, que no es una amenaza potencial, no es que se ha detectado un riesgo, no es que inteligencia avisó que algo estaba por ocurrir. Inteligencia avisó que algo ocurrió y eso lo sabemos nosotros. Le preguntamos a todos, quien nos atendió el teléfono en Chaco Boreal fue el ministro del MITIC, el señor Gustavo Villate, también atendió el teléfono en Radio Monumental. Él nos confesaba que se estaba enterando al aire de lo que estaba pasando. Es decir, el presidente Abdo decreta en forma urgente el 14 de agosto esto, ordeno esto. Hoy, que ya estamos el 18 de agosto, el ministro de Comunicación no sabía lo que estaba ocurriendo, se estaba enterando al aire. Esto nos decía más temprano en la 1330 AM. Puedan aprovechar. ¿Qué sabes de este decreto, ministro? Me estoy enterando, la verdad que no tengo todavía esa información. Nosotros pedimos ahora un informe de todo lo que son las últimas resoluciones, los últimos documentos para justamente verificar y tener un panorama de las cosas que se vienen realizando, pero voy a pedir la información y vamos a ver de qué se trata y qué se estuvo haciendo, ¿verdad? Y me pongo de vuelta en contacto para dar mayor información, pero ahora mismo no me estoy informando con lo que me comentaba. No hubo ninguna cuestión de inteligencia, o sea, del nuevo ministro de Inteligencia, Marcos Alcaraz, de decirte que hay un decreto y que tienen que trabajar en ese sentido, ministro. No, pero nosotros estamos trabajando conjuntamente. Ayer tuvimos reuniones, estamos hablando de todos los proyectos y todo lo que tenga que ver con inteligencia, con seguridad, con ciberdefensa, defensa integral. O sea, estamos nosotros en constante comunicación con todo el equipo y que en ese sentido no hay ningún inconveniente, pero puntualmente sobre este decreto no tengo conocimiento. Todavía no llegó, digamos, a tu poder algo, esta cuestión específica que dice, miren, pasó esto, inteligencia tiene esto y tenemos que trabajar en conjunto. No, eso no, o sea, eso no, hasta ahora solo cuestiones generales. Así es, tal cual. Ajá. Bueno, escuchamos recién a Gustavo Villate, el ministro de Tecnología del gobierno ya actual, confesando que no, pues, si bien se han hablado de temas generales en materia de ciberseguridad, él no estaba al tanto de esta cuestión puntual. Habla después con Radio Monumental, la 1080 AM, al mismo tiempo hemos lanzado la investigación al aire, y el ministro le dice que ya sabía el tema cuando salió el decreto. Sin embargo, en Chaco Boreal dijo otra cosa un rato antes. A ver, escuchen lo que decía Monumental. En el poder. Yo en realidad esta mañana me enteré del decreto
puntualmente sí ya me habían transmitido información, no sabía que había el decreto, es lo que yo no tenía conocimiento. Sí, ya el ministro Alcaraz tenía ya, el de Inteligencia tenía ya, la Secretaría Nacional de Inteligencia tenía ya la información del decreto. No obstante, el trasfondo estamos revisando todavía y viendo las consideraciones que hay que tener al respecto. Ministro, pero el equipo de transición, Lea Jiménez y otros que trabajaron de cerca y codo a codo con varios actores del gobierno saliente, ¿ellos tuvieron una comunicación previa de cuál era el escenario de esta amenaza o solamente ya se enteraron una vez que el decreto fue publicado? Ya una vez publicado es el conocimiento que yo tengo, que no hubo una anticipación sobre el tema. ¿Y es amenaza con probabilidad de ocurrencia o fue un ataque efectivamente? Amenazas y ataques e incidencias hay regularmente, eso hay que entender. Lastimosamente eso se da, eso es normal, tanto sector público como sector privado, y hay que estar siempre preparado para ese tipo de incidencias. Ahora, puntualmente, esta amenaza que haya conllevado a un decreto sobre el punto es lo que no tenemos la información certera sobre cuál es la amenaza puntual. ¿Por qué deviene en un decreto entonces, ministro? No tendría una respuesta. Pero yo sí me preocupo como ciudadano, teniendo conocimiento ahora de este decreto, y me pregunto qué instituciones pudieron haber sido afectadas y atacadas, que se tuvo que tomar esta determinación desde el Ejecutivo. Y por ahí la intención era la preocupación. La verdad que desconozco el detalle, no sabría responder esa consulta ahora mismo, pero estamos en ese proceso y ni bien tengamos alguna noticia vamos a estar informando a la ciudadanía. ¿Ninguna institución fue dañada, no le robaron datos a alguna institución del Estado como dice este decreto? No que esté en conocimiento de ninguna manera, por lo menos ningún reporte que nosotros tengamos en este momento. Bueno, si bien hay esa contradicción que les remarcaba yo entre lo que dijo el ministro Villate en una radio y en la otra, diciendo, me estoy enterando por ustedes, y la otra dijo, sí, ya sabía algo, pero no sabía que estaba el decreto. Algunas cosas que tenemos que aclarar a partir de esto y además algunos elementos que sumamos a partir de la investigación periodística que hemos realizado. Por un lado, acaban de escuchar que el ministro confiesa que el ministro Marcos Alcaraz ya está al tanto del tema, el ministro nuevo de Inteligencia. O sea, el nuevo gobierno en materia de inteligencia ya está al tanto de la situación. Es un decreto que sigue vigente, un decreto que fue promulgado el último día del gobierno anterior y que continúa vigente hasta ahora. Es una orden presidencial vigente de trabajo conjunto entre inteligencia y MITIC que sigue la orden vigente. El presidente Peña no derogó ni ha modificado absolutamente nada todavía. Otro elemento que subrayamos de lo que se podía leer en el decreto y sobre el cual hemos averiguado más, es que a propósito se incluye ese párrafo que yo les mencionaba respecto a potenciales amenazas que tienen que ver con otros estados o con organizaciones nacionales o extranjeras. Quizá una pista del origen de este ataque o de esta vulneración. Otra pista que hemos encontrado dentro del análisis de este decreto es, bueno, eso, que podría ser una amenaza latente por parte de una organización u otra. Es que se habla de la verificación. Una palabra clave dentro de este decreto es la verificación. En un momento habla de la verificación de la información. Es decir, inteligencia es la institución que presenta el informe al Mario Abdo Benítez. Pero, ¿cómo accedió inteligencia a ese informe? Fue un trabajo de investigación que hizo el Ministerio de Inteligencia, que cuando eso estaba a cargo del ministro entonces Esteban Aquino, o es que otro servicio de inteligencia, quizá de otro país, advirtió a Paraguay de lo que pasó. Yo le estoy contando, algo pasó. Inteligencia informó. ¿Cómo inteligencia supo lo que pasó? Eso también nosotros hemos desarrollado a través de la investigación periodística. Y algo que también hemos desarrollado y que está bueno explicarlo en forma bien didáctica, es que hay como varios tipos de ataques que pueden hacer hackers. Pueden meterse a una cuenta bancaria, o sea, un hacker que se mete a la cuenta de María Teresa y le roba dinero de su cuenta bancaria. Al día siguiente Tere abre su cuenta y se encuentra con que le falta dinero. Otro puede ser que el hacker entre y cambie la contraseña de Tere del Twitter y escriba algo en su cuenta de Twitter, le diga a Tere, mira, yo vulneré tu sistema y puedo entrar y te estoy demostrando que puedo entrar. Te pude haber robado plata y todo, pero no te robé. Pero te demostré que te pude haber robado. Otra forma, y esto nos explicaban correctamente también esta mañana en la radio, es que unos atacantes pueden entrar
robar la información de Tere, saber cuánto dinero ya tiene en su cuenta bancaria, saber cuál es su contraseña, cuál es su PIN, saber qué mail se mandó con quién, cuál es la información de María Teresa. Hilar, Tere le mandó un mail a Sani, entonces ya entra a la cuenta de Sani, ya saben todo sobre la vida de Sani, todo sobre la vida de Tere, pero no se roban nada, se van. Tere quiere hacer algo en su cuenta, tiene su dinero, tiene su contraseña intacta. Entonces no se percató que le han robado información. Según la información que nosotros manejamos en investigación periodística, esto último fue lo que ocurrió probablemente. Que una organización o algo ha copiado información, ha robado información, pero dejando la información allí. Es por eso que después recién el Estado, el gobierno, se entera de que algo se vulneró. Por eso que usamos la palabra vulneración. No fue un ataque, no se robó nada, no se robó dinero, no se robó contraseña, no se modificó nada. Pero se ha copiado información que afecta a instituciones públicas, según dice el propio decreto del presidente entonces Mario Abdo Benítez. Enrique, una consulta, sobre todo porque ayer también hacíamos las consultas pertinentes al titular del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, el comisario Diosnel Alarcón, con respecto a la presunta filtración de la base informática de la Policía Nacional con datos específicos de identificaciones. Esto nada tiene que ver con esto que estás mencionando y que se habría descubierto a través del Servicio de Inteligencia. Bueno, según la investigación, no tiene nada que ver. Okay. O sea, no descartamos que, no sé, quizá a raíz de esta difusión de esta información salga alguien a dar explicaciones más puntillosas sobre lo ocurrido y que de alguna manera pueda ligar. En este momento y con esta información que nosotros manejamos desde el departamento prensa, te puedo decir que no tiene nada que ver, que fue una coincidencia lo que pasó ayer por parte de la policía con esto que hemos descubierto del decreto. ¿Cuál es el modo habitual de reacción de un mandatario ante una información como esta? ¿Sería a través de un decreto, que sería algo muy lento, o esto se da justamente porque era su último día de gobierno y ya estaba en cuenta regresiva, entonces lo único que podía era dejar un decreto? O algunas personas tal vez más desconfiadas pensarán, a lo mejor hace esto para dejar sentado, si desaparece información, había unos hackers que se llevaron la información, acá está el decreto donde yo aviso. Bueno, yo creo que la falta de una información pública por parte del presidente, que ni siquiera el equipo de transición comunicó, ni el propio presidente saliente ha comunicado, pienso que nos permite hasta hacer especulaciones como esas tranquilamente, ¿verdad? No, creo que casi nos autoriza. Pero la manera de reaccionar vía decreto, dando una orden, es algo que está en las atribuciones del presidente y que está, digamos, entre las atribuciones que tiene vía decreto también. Nosotros como que estamos muy acostumbrados a ver los decretos que reglamentan leyes, que sacan a alguien de un puesto o nombran a alguien de un puesto. Pero los decretos, por ciencia jurídica, también tienen la posibilidad, o sea, el presidente tiene la posibilidad de dar órdenes como estas a través de un decreto. Es una de sus atribuciones. No obstante, es muy llamativo el hecho de que, habiendo ya un equipo de transición, el presidente saliente, Mario Abdo Benítez, tenía que comunicar sí o sí a las nuevas autoridades, y que el propio ministro del MITIC se entere hoy de todo el tema. Es muy llamativo, es muy llamativo. Ese informe de inteligencia va a ser clave, al cual menciona él en el decreto, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Quién firmó? ¿Qué es lo que dice ese informe de inteligencia? El informe de inteligencia es clave para saber qué pasó. O sea, nosotros les contamos como grupo periodístico que algo pasó, ¿verdad? Porque el decreto no deja lugar a saber si pasó o está por ocurrir. Nosotros les contamos que sí pasó. El informe de inteligencia va a ser clave. ¿Qué dice ese informe de inteligencia? ¿Qué instituciones, lo que preguntaba Robert, fueron afectadas? Y además, otro dato. Ese informe de inteligencia, ¿es el único informe o hubo otros informes previos? ¿Y quiénes fueron los que han alertado a Paraguay? ¿Y cuáles son las informaciones del Estado paraguayo que están dispersas a través de la red? Probablemente es una situación bastante grave. Exactamente. Que se tiene que investigar y aclarar. Así mismo.